Para explicar un poco mejor qué es la potencia RMS, vamos a ver qué es la potencia efectiva. La potencia efectiva es la que produce una energía equivalente a la de una tensión continua. La tensión continua, si la viéramos en el eje del tiempo, tendría una polaridad positiva o negativa con un nivel de tensión. Y a lo largo del tiempo esta tensión no cambiaría. De esta forma, la potencia siempre sería la misma en cualquier instante. En cualquier instante que viéramos, la potencia se mantendría. Y sería el resultado de multiplicar la tensión al cuadrado partido por la resistencia. Esta sería la potencia efectiva que produciría un calor en una resistencia, un valor resistivo puro. En el caso de que pusiéramos una señal alterna, la cosa cambia porque depende de la onda. En cada instante tenemos un valor de tensión instantáneo, que en el caso de ser una onda sinusoidal empieza a subir, llega a un valor máximo, vuelve a bajar y luego cambia de polaridad. Esto habría que verlo en cada instante. No podemos medir la tensión pico a pico porque estos instantes son diferente tiempo. Es decir, una tensión que va subiendo hasta llegar a un máximo y luego baja al llegar a cero y vuelve otra vez hasta valores negativos. Si esto lo rectificáramos con un puente de diodos y le diéramos la vuelta, lo veríamos más claro. Sería igual porque estamos cambiando la polaridad, pero a efectos de potencia estamos creando un máximo de tensión, pasamos a cero, otro máximo de tensión, aunque en este caso estábamos cambiando de polaridad. Pero esta sería la forma de verlo más fácil. Como vemos, está subiendo y bajando en el tiempo. Bueno, pues la potencia efectiva sería el equivalente, el calor que produciría al paso por una resistencia esta tensión, y sería el resultado de la tensión de pico partido por la raíz de 2, porque es una función sinusoidal. En el caso de que fuera una onda triangular, sucede exactamente lo mismo, pero vemos que es menos efectiva, porque hay más tiempo en el que hay menos tensión. Y esto sería el producto de la tensión de pico partido por raíz de 3. Esto sería exactamente lo mismo, pero con menos tensión. Nos daría como resultado menos tensión. Y sin embargo, si fuera una onda cuadrada perfecta, que esto es imposible porque no puede pasar desde una tensión máximo positivo a un negativo en un tiempo cero, porque en tiempo cero sería una frecuencia infinito, pero bueno, si fuera una onda cuadrada pura, veríamos que se comportaría de la misma forma que si fuera una tensión continua. De esta forma, la tensión de pico sería equivalente a la tensión RMS. Cuando queremos calcular la potencia RMS, tenemos que partir de la tensión RMS. Dependiendo de la forma de onda, nos dará un valor que puede cambiar. Si es tensión continua, no cambia nada porque la tensión de pico es la misma tensión que sería la RMS o la efectiva. Bueno, pues el resultado sería la tensión al cuadrado partido por la resistencia. El altavoz es el encargado de traducir las ondas eléctricas en ondas de presión, que son las que en realidad van a excitar a nuestro tímpano y nos va a permitir escuchar la música o el sonido. Estas ondas de presión, dependiendo de su amplitud y frecuencia, nos va a generar más presión o menos en el aire. Nos va a generar unas ondas de compresión y otras de rarefacción, que es lo contrario de la compresión. Y esta compresión, esta variación entre nivel de compresión alto y bajo, es la que nuestro tímpano va a detectar como amplitud de sonido, más potencia o menos potencia. Va a estimular más fuerte nuestro nervio auditivo o menos. Y esta potencia es directamente relacionada, esta potencia que en realidad es mecánica, con la potencia RMS. Es la potencia RMS que por eso nos interesa. Es la que se va a traducir en ondas sonoras. La forma de funcionar del altavoz pues es meter esta señal eléctrica en una bobina para que nos cree un campo magnético. Este campo magnético cambiará dependiendo del nivel de tensión y de la polaridad. Si ponemos el arrollamiento en un sentido o en el otro, la polaridad de ese campo magnético también cambia. Una forma de averiguar dónde se va a crear ese campo magnético es emplear una regla mnemotécnica que es con la mano derecha y el sentido convencional de la corriente, desde positivo a negativo. El sentido real de la corriente es de negativo a positivo. Bueno, pues lo haremos con el sentido convencional, poniendo la mano derecha y poniendo los dedos en el sentido del arrollamiento, como vemos aquí en el gráfico, es como lo tenemos, la tensión positiva por abajo. El dedo pulgar nos indicaría dónde se crea el polo norte. Este campo magnético va a crear un campo desde el norte hacia el sur.
Estas son las líneas de fuerza de este campo magnético. Bueno, pues esta bobina la vamos a meter dentro de un imán. Este imán es permanente y tiene un campo magnético fijo. De esta forma, al ponerle una polaridad u otra, se va a crear un efecto de atracción o repulsión y se va a desplazar. Al montarlo sobre un elemento elástico, que es lo que en el altavoz se llama diafragma, se le da movilidad hacia afuera y hacia adentro a esta bobina. Y a este diafragma se le une de forma solidaria un cono, normalmente de cartón, que es el que nos va a crear al final ese desplazamiento hacia afuera o hacia adentro, y a su vez nos va a crear esos efectos de compresión, rarefacción, dependiendo si se desplaza hacia afuera o hacia adentro. La polaridad del altavoz nos va a indicar la fase con la que tenemos que conectar los altavoces. No es que tenemos que poner una tensión positiva donde pone el positivo, es la fase, simplemente es una indicación de fase para que cuando montemos una cadena de altavoces, al llegar el semiciclo positivo, que todos los conos se desplacen en el mismo sentido. Si están en fase, el semiciclo positivo desplazará el cono hacia afuera y el semiciclo negativo desplazará el cono hacia adentro. De esta forma, en un bafle todos se moverán en el mismo sentido y conseguiremos una onda de presión que se sume. De la otra manera, pues lo que hará es el efecto contrario. Uno está generando una presión y otro una depresión o rarefacción, que realmente es la palabra técnica que se utiliza. Ahora, si vemos qué es la potencia RMS, la definición técnica sería la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los valores de pico de las formas de onda que componen la fuente de energía. Resumiendo, es el valor efectivo de la tensión, que depende de la forma de onda y de la amplitud. Los cálculos RMS hay que hacerlos dependiendo de la forma de onda. Si la forma de onda es sinusoidal, el resultado sería la tensión de pico partido por raíz de 2. Si fuera una onda diente de sierra o triangular, sería la tensión de pico partido por raíz de 3. Y si fuera una onda cuadrada pura, no tendríamos que hacer ningún cálculo porque sería la tensión de pico, como ya hemos visto antes. Hay que tener en cuenta que una señal que tenga una misma forma, independientemente de la frecuencia, el nivel de tensión va a ser el mismo. Es decir, si tiene una forma sinusoidal, la frecuencia no le va a afectar a la potencia. En electrónica de consumo es muy habitual encontrarnos con equipos amplificadores en los que hay una pegatina de gran tamaño que nos está indicando la potencia de pico, PMPO, y no nos indica la potencia RMS, que realmente es lo que nos importa. Si tenemos dudas, lo mejor y lo que tenemos que hacer es dar la vuelta al equipo y ver el consumo máximo de este amplificador. Si consume 100 vatios, es imposible que nos entregue 1500. Por leyes físicas, un equipo de potencia nunca va a dar más potencia de la que consume. Si consume 100 vatios, como mucho, y es estéreo, pues nos daría dos canales de 20 más 20 o 30 más 30 vatios. Si queremos comprobar la polaridad de un campo magnético, lo más cómodo sería utilizar una brújula. Como sabemos, las propiedades magnéticas nos dicen que dos polos del mismo signo se repelen y dos de diferente signo se atraen. Cuando la brújula está indicando hacia el norte, en realidad nos está indicando la dirección de un campo magnético sur. El polo sur magnético está situado en el norte de la Tierra. Realmente ese polo magnético tampoco está justo en el eje del norte geográfico. Hay un pequeño desplazamiento. Hay un desplazamiento que cambia alrededor de 40 km por año. Es variable y se mueve en una dirección o en la otra. Actualmente está a 1600 kilómetros del norte geográfico, situado en Canadá, y se está actualmente desplazando hacia Siberia. Este desplazamiento hay que tenerlo en cuenta porque en las latitudes próximas al norte el error es mayor. Y también las brújulas en las zonas de latitudes altas no funcionan bien porque las líneas de fuerza, en vez de ser longitudinales a la Tierra, pasan a ser perpendiculares. Y de esta forma la aguja intentaría apuntar hacia abajo, con lo cual se bloquea la brújula y no indica bien lo que es el norte. Como curiosidad, también estos polos norte-sur sufren una inversión periódica y la última sucedió hace 780.000 años. Es decir, hace 780.000 años el sur magnético estaba en el sur geográfico. Para hacer esta práctica he construido una bobina con un tornillo de hierro dulce
y hilo esmaltado de sección bastante fina. Le he dado muchas vueltas con el fin de que haya un valor de resistencia considerable y podamos poner una tensión continua con una corriente mediana que no sea excesiva, nos dé un campo magnético suficiente para que se mueva la aguja de la brújula. Vamos a interferir el polo magnético de la Tierra con este campo magnético que vamos a crear. De esta forma, aunque estuviera esta bobina tapada, podríamos detectar si el sentido de las vueltas es en uno o en el otro, simplemente haciendo una prueba alimentándolo con la tensión de la fuente de alimentación. Vamos a medir la resistencia que nos da este hilo para hacernos una idea de el campo magnético que vamos a tener. La inductancia realmente tampoco nos importa demasiado. Enciendo la luz para que se vea. Como la resistencia del hilo es baja, el que mira con las manos no afecta. Bueno, pues son 72 ohmios con 2. Ahora lo que hago, la fuente de alimentación, pongo las puntas en corto y la ajusto a 100 miliamperios. Ahí está, 100 miliamperios es suficiente. Bueno, yo voy a hacer la prueba con una brújula electrónica y la voy a encenderlo primero, sin alimentar nada. Lo que tenemos que hacer es orientarla hacia el oeste o hacia el este, de forma que nos quede el polo norte y el sur cruzados. Bueno, ahí la tenemos hacia el oeste. Ahora vamos a ver cómo vamos a alimentar esta bobina. Si el sentido del hilo va hacia allá, ponemos la mano derecha, y si ponemos el polo positivo en este hilo, el norte lo tendremos aquí. Entonces vamos a poner ya el polo positivo en este hilo y aquí tendríamos el norte. Si este es el norte magnético, la brújula nos tiene que indicar el sur, porque los polos opuestos son los que se atraen. Bueno, pues ahí lo vemos que nos apunta hacia el sur. Si ahora invertimos las puntas de alimentación, alimentamos donde estaba el positivo con negativo, la polaridad cambia y nos indica ahora el norte. De esta manera podemos comprobar el sentido del hilo de una bobina simplemente alimentándolo con una tensión continua y con una brújula. Como ya hemos dicho, es muy importante a la hora de hacer un bafle poner todos los altavoces en fase, los positivos todos en el mismo hilo. El positivo no indica que sea una tensión positiva a la que necesariamente tenga que ir alimentado el altavoz, porque se va a alimentar en alterna. El positivo es un signo que nos indica que cuando el semiciclo positivo entra en el que está indicado con el más, el cono se va a desplazar hacia afuera. Si lo pusiéramos al revés, el cono se va a desplazar hacia adentro. Lo único que se intenta con esto es que todos los altavoces, cuando les llega un semiciclo positivo, salga el cono hacia afuera, para que el sonido salga en fase. Normalmente todos los altavoces llevan rotulado el signo más y el menos, un color rojo y uno negro, pero si no lo tuviera, pues deberemos de comprobarlo. En el caso de que sea un altavoz de graves es muy simple porque se ve, simplemente le alimentamos con una pila los terminales y vemos que se desplaza. En este altavoz ya es un poquito más complicado. En bocinas no se podría hacer. ¿Cómo podemos verlo en este? Pues con algo que tengamos a mano, pequeño, un trozo de estaño por ejemplo, cortamos y lo ponemos en el medio. Y ahora con una pila, si lo alimentamos en el sentido correcto, el positivo con el cable rojo, que ya sabemos que está, al desplazarle hacia afuera, el estaño salta un poquito, lo tenemos que ver, vemos que salta a la hora de conectar. Si lo pusiéramos al revés, a la hora de conectar no salta, salta a la hora de soltar el cable. Conectamos y al soltar es cuando cae. Al conectar no salta y aquí es cuando salta. Bueno, pues esta sería una manera fácil de comprobar que la polaridad está bien o está mal, en caso de que las marcas se nos hubieran borrado o no las llevaran.